Todo el país congelado por el asombro. Kiko Hernández ha sido apresado en Melilla bajo imputaciones sumamente graves, pero lo verdaderamente escalofriante no reside en su detención, sino en el abandono cruel y absoluto que ahora lo acorrala. La evidencia más desgarradora y patente de esta tragedia se manifiesta en la huida despavorida de su esposo, FRZN, quien, presa del pánico ante la revelación del auténtico conflicto y la identidad de los implicados, ha tomado a sus hijas y se ha evaporado, dejándole una misiva que clama: «Basta, no me persigas jamás, todo ha concluido. Ya te lo advertí». Esta deserción, este acto desesperado por salvaguardar a su prole de una amenaza cierta e inminente, corrobora las admoniciones previas donde FRZN había dejado meridianamente claro que no se convertiría en su cómplice en ninguna transgresión. Nuestra exhaustiva indagación, fundamentada en testimonios y archivos exclusivos y sumamente comprometedores, desvela que la compleja red que envuelve al afamado tertuliano se está fragmentando aceleradamente, bajo el peso de imputaciones mucho más turbias, enrevesadas y catastróficas. El punto de no retorno ha sido alcanzado. El telón se ha desplegado para la representación más lúgubre de su existencia, un drama sin precedentes que dejará a todos boquiabiertos y cuestionando cada verdad que conocían. La coyuntura en la ciudad autónoma de Melilla, para la figura de Kiko Hernández, ha alcanzado un umbral irreversible. Tras semanas de provocaciones públicas flagrantes, donde desde su tribuna virtual se atrevió a incriminar directamente a las autoridades locales, la paciencia de las fuerzas de seguridad ha llegado a su punto álgido. Él, con esa altivez tan característica, se vanagloriaba de una supuesta persecución, vociferando acerca de una trama policial urdida en su contra. Sin embargo, lo que verdaderamente logró fue encender una mecha que ahora amenaza con consumirlo todo sin piedad. La comunidad policial de Melilla, un enclave donde los lazos interpersonales son robustos y las ofensas personales acarrean ramificaciones profesionales y legales inmediatas, ha tomado estas acusaciones infundadas como un ultraje personal y colectivo. Fuentes muy próximas a la investigación nos ratifican que el resentimiento acumulado es colosal, y esta detención representa la respuesta ineludible y contundente. Kiko, con su arrogancia desmedida, subestimó la inquebrantable cohesión de aquellos a quienes había vituperado públicamente, creyendo que su notoriedad le otorgaba una absurda e imaginaria inmunidad. ¿Qué falacia tan crasa le llevó a creer que las leyes no le aplicaban, desafiando a un cuerpo de seguridad del Estado con su verborrea más insolente? El problema al que FRZN alude en su misiva, y la identidad de quien lo tiene con Kiko, ya había escalado a niveles que su cónyuge consideró absolutamente insostenibles. ¿Pudo Kiko Hernández, en su egoísmo exacerbado, haber ignorado por completo las señales inequívocas de un desastre inminente, incluso las súplicas más calladas de su propio hogar, desoyendo el clamor de la razón? Los primeros atisbos de esta intrincada y opaca intriga surgieron con la administración de su emprendimiento de ocio nocturno en la urbe melillense. Desde hace un considerable lapso, nuestra plataforma ya había documentado las incesantes anomalías que envolvían su centro de diversión. Las complicaciones con los permisos de operación eran una constante perturbadora, y los cierres dictados por la policía se sucedían con alarmante frecuencia. Si un establecimiento comercial no cuenta con las debidas autorizaciones, resulta lógico y jurídicamente procedente que sea clausurado. No obstante, Kiko Hernández, en lugar de proceder a la regularización, optó por la confrontación directa, desafiando a las autoridades y divulgando relatos tergiversados, posicionándose a sí mismo como una víctima inocente. Esta actitud beligerante no hizo más que intensificar el escrutinio sobre sus actividades, y lo que inicialmente podría haber parecido una simple infracción administrativa, ha devenido en la punta de un ovillo que, al ser desenrollado, ha empezado a revelar una telaraña de implicaciones mucho más profundas y potencialmente delictivas. Este tira y afloja constante con el brazo de la ley, según nuestros informantes, encendió las luces de alarma en FRZN, quien presenciaba con horror cómo su consorte se sumergía en un cenagal del que no avistaba retorno. ¿Podrían estas recurrentes irregularidades ser tan solo una pantalla, una cortina de humo elaborada, para ocultar operaciones mucho más siniestras y beneficios y con acento lícitos, que aterraron a su propia familia hasta el extremo de una huida inexorable, dejando un vacío inmenso? Pero lo que resulta verdaderamente perturbador, aquello que ha colocado a Kiko Hernández en el epicentro de una investigación de máxima envergadura, son las revelaciones que nuestros colegas de la prensa melillense nos han confiado bajo la condición de un secreto absoluto. Nos han hablado de 2 expedientes específicos, tan escandalosos y de tal proyección, que si fueran desvelados en su totalidad,
provocarían un cataclismo sísmico a nivel nacional, con repercusiones políticas y sociales incalculables. La trascendencia es de tal magnitud que los propios periodistas que poseen el conocimiento, plenamente conscientes de la exquisita delicadeza y el riesgo inherente, han aguardado el momento estratégico para su divulgación. No se trata de meros rumores o habladurías sin fundamento, sino de información contrastada y fehacientemente confirmada que sugiere actividades que exceden con creces la simple gestión de un comercio sin licencia. Estamos refiriéndonos a algo que podría rozar lo criminal, lo inhumano o incluso lo ilegal en su esencia más pura y depravada, con ramificaciones mucho más allá de una simple sanción pecuniaria. Fue ante la emergencia de estos dos asuntos cuando, según nuestras fuentes, la desesperación de FRZN alcanzó un punto sin retorno posible. No podía permitir que sus hijas fueran arrastradas a este abismo de podredumbre. Esta es la raíz del problema que atormenta y consume a Kiko desde las entrañas. ¿Qué delitos inimaginables y de índole tan nefanda pueden ocultarse tras la supuesta persecución de Kiko Hernández que él tanto ha pregonado a los cuatro vientos, y que forzaron a su marido a una huida tan radical y desesperada, abandonando a Kiko a su propia suerte frente al desastre inevitable? Y es en este punto donde arribamos a uno de los aspectos más críticos y lacerantes de esta crónica: la deserción total de su compañero de vida. En el instante de su aprehensión, Kiko Hernández exigió imperativamente comunicarse con FRZN, una reacción instintiva y natural en una situación de angustia extrema. Sin embargo, su llamada, de acuerdo con nuestras fuentes, no halló respuesta alguna. La razón de esto es absolutamente desgarradora. FRZN ya se había marchado. Llevaba varios días elaborando su fuga, una determinación precipitada por el descubrimiento de la verdadera magnitud del problema de Kiko y la identidad precisa de con quien lo tiene, una realidad que consideró una amenaza directa, grave e irremediable para la incolumidad y el bienestar de sus hijas. Tomó a las pequeñas, logrando escapar de una coyuntura que percibía como insostenible y potencialmente letal. La misiva, descubierta poco después en su domicilio habitual, no era otra cosa que una súplica desesperada para que Kiko no intentara hallarlo, y una declaración final, gélida e inapelable: se acabó definitivamente, te lo había advertido en múltiples ocasiones. Este mensaje, redactado desde la más profunda zozobra y la decepción más amarga, se erige como la prueba más contundente de que las fronteras éticas y legales han sido transgredidas hasta un punto donde incluso los vínculos más íntimos y sagrados se resquebrajan irremediablemente. ¿Qué clase de pesadilla debió haber soportado FRZN para llevar a cabo una resolución tan drástica, dejando a Kiko completamente solo ante la justicia en un momento de necesidad tan extrema y crítica, un acto de supervivencia y dolor? Este abandono no es producto de la casualidad, sino el culmen de previas y explícitas amonestaciones que el cónyuge le había proferido, dejando meridianamente claro que jamás se convertiría en su cómplice en ciertos tejemanejes o enredos peligrosos, que de ninguna manera toleraría involucrarse en actos al margen de la más estricta legalidad. La implicación que de esto se deriva es verdaderamente escalofriante y perturbadora. FRZN conocía, o al menos sospechaba con sobradas razones, la monstruosa telaraña en la que Kiko se estaba adentrando de forma temeraria. Este silencio prolongado, transformado ahora en una huida irreversible y definitiva, clama más elocuentemente que un millar de palabras. Sugiere una distancia moral abismal e insalvable y una negativa tajante a ser arrastrado hacia las profundidades de un abismo que el propio Kiko ha excavado con sus propias manos y decisiones erróneas. La pregunta de calado que ahora se formula la sociedad entera, que resuena por las intrincadas calles de Melilla y que hace eco en los herméticos despachos de la investigación, es la siguiente: ¿en qué se encuentra realmente implicado Kiko Hernández con semejante nivel de gravedad? Las especulaciones, fundamentadas en los indicios preliminares y en las severas advertencias de nuestros informantes, ahora robustecidas por el acto desesperado y final de FRZN, señalan hacia un escenario mucho más grave que meras infracciones administrativas o simples desavenencias personales. Este es el verdadero problema, y el verdadero quien que ha aterrorizado y desmembrado a su familia hasta sus cimientos. ¿Hasta dónde se extienden las ramificaciones de esta trama de corrupción y poder? ¿Y qué clase de verdades oscuras y macabras aguardan impacientes ser desveladas al fin, sin filtros ni piedad? Nos referimos a la inquietante posibilidad de una implicación directa en redes de blanqueo de capitales, donde la gestión de su establecimiento nocturno podría haber funcionado como una tapadera idónea para el movimiento de dinero ilícito, una estrategia tristemente común en las estructuras del crimen organizado.
No descartamos, en absoluto, la conexión con el tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas, un negocio lucrativo y sombrío que sistemáticamente busca fachadas respetables para operar con total impunidad, burlando a la justicia. Incluso circulan rumores, aún pendientes de confirmación pero siendo investigados con máxima urgencia por las autoridades, sobre posibles vínculos con la trata de personas o tráfico de influencias con marcados tintes de corrupción en altas esferas. La lista de posibilidades es sencillamente terrorífica y cada una de ellas es más demoledora que la anterior, pintando un cuadro desolador de una doble vida donde el aparente glamour televisivo esconde una realidad mucho más sórdida, depravada y, sobre todo, sumamente peligrosa. Hemos permanecido ciegos a la verdadera faz de este personaje, tan expuesta y paradójicamente tan oculta, que ha puesto en riesgo mortal a su propia familia, a sus seres más queridos. El quien detrás de todo este entramado, según nos confirman nuestras fuentes, no es un simple grupo de delincuentes menores, sino una red de alto nivel, con conexiones profundas en el poder y que opera con una brutalidad tal que justifica plenamente la huida despavorida de FRZN. Este es el monstruo que obligó a su marido a huir con sus hijas, dejando un rastro de desolación y miedo. ¿Puede una persona, cuya imagen pública fue construida sobre la fama y el brillo efímero de la televisión, ocultar una existencia tan oscura y abismal, vinculada a los más tenebrosos rincones del crimen organizado, que su propia familia se vio forzada a abandonarle para salvaguardar sus vidas y su integridad moral? Melilla, con su idiosincrasia de población grande pero con lazos comunitarios de pueblo, custodia con celo sus lealtades y registra las traiciones con una memoria implacable e inquebrantable. Aquí, Kiko Hernández perpetró un error garrafal e imperdonable: desafiar impunemente al sistema establecido y a sus representantes legítimos, creyendo que su posición le otorgaba carta blanca. Sus ataques directos y virulentos a la policía no solo fueron imprudentes y desconsiderados, sino que activaron un mecanismo de defensa institucional en un cuerpo que no tolera semejantes injurias públicas. Los agentes de seguridad, quienes cada día arriesgan su integridad física en esta frontera, se sintieron profundamente ofendidos y vieron sus carreras profesionales manchadas por las calumnias. Esto, sumado a las crecientes sospechas sobre sus operaciones turbias y clandestinas, aceleró exponencialmente el curso de la investigación policial. La paciencia, evidentemente, se agotó por completo. Lo que en un principio pudo parecer un mero rifirrafe en redes sociales ha desembocado en una investigación exhaustiva y concienzuda que saca a la luz pública todo lo que Kiko creyó poder ocultar bajo la tupida alfombra de su fama mediática. Su arrogancia, esa misma que le llevó a despreciar de forma contundente las advertencias previas de FRZN, ha sido su propia sentencia, el detonante principal de su inminente y estruendosa caída. La desesperación que sintió FRZN al dejar la carta ahora adquiere un significado aplastante y premonitorio. Él ya sabía con certeza que la justicia, la verdadera e imparcial, se estaba aproximando sigilosamente. Qué miedo paralizante debió haber sentido FRZN al comprender que ni siquiera el más férreo vínculo familiar podría resistir la furia implacable de la ley, dejando a Kiko Hernández en la más absoluta y desoladora soledad, solo frente a su trágico e ineludible destino. La caída en desgracia de Kiko Hernández en Melilla, según nos afirman quienes conocen los entresijos, es absolutamente inevitable e irreversible. Sus días de gloria efímera, de creerse por encima del bien y del mal, de las leyes y de la moral, han llegado a su fin de una manera abrupta, sin paliativos ni miramientos. Las informaciones que están por salir a la luz pública, confirmadas por fuentes de total credibilidad y que son incontestables, no le concederán opción alguna. Se verá forzado a abandonar la ciudad, no por propia voluntad o elección personal, sino porque la presión legal, el cerco judicial y el repudio social serán insostenibles, una losa de plomo que lo aplastará sin remedio. No se trata, bajo ningún concepto, de un simple cambio de residencia por conveniencia, sino de una huida forzosa y sin honor ante un escándalo que lo superará por completo. Una debacle personal, profesional y familiar de proporciones épicas. Él, en su impenetrable burbuja de vanidad y autoengaño, aún no ha asimilado la magnitud apocalíptica de lo que se le viene encima. La detención es tan solo el principio de una avalancha imparable. Habrá mucho más, muchísimo más, de lo que la opinión pública puede siquiera imaginar. Y cada nueva revelación irá tejiendo una red cada vez más tupida, de la que Kiko no tendrá escapatoria posible, arrastrándolo sin remisión hacia el abismo. Aquellos que le advirtieron, incluido su propio marido, FRZN,
ahora observan con profunda preocupación y resignación el inexorable destino de un hombre que se negó rotundamente a escuchar los consejos. Las palabras finales de su carta, "Te lo había advertido", resuenan ahora como una profecía lúgubre, dolorosamente cumplida. ¿Hasta qué punto la ceguera impulsada por el poder y la fama efímera puede llevar a una persona a ignorar todas las señales de peligro hasta la autodestrucción total, incluso el abandono devastador de su propia familia, sus hijas y su hogar? Nuestros informantes nos han suplicado con vehemencia una prudencia extrema en la divulgación de ciertos datos. Hay pormenores, nos aseguran, tan delicados y tan íntimamente entrelazados con el curso de la investigación policial que, por el momento, no pueden ser revelados públicamente bajo ninguna circunstancia. No queremos, bajo ningún concepto, obstaculizar la crucial labor de las autoridades ni anticipar datos que deben ser revelados por los cauces oficiales, siguiendo el debido proceso legal. La policía opera en silencio, con discreción absoluta, pero con una determinación férrea y una eficacia incontestable. Lo que sí podemos afirmar categóricamente, sin temor a equivocarnos ni a ser desmentidos, es que las piezas de este complejo puzzle están encajando a una velocidad vertiginosa e impresionante, formando una imagen cada vez más nítida, contundente e irrefutable. Cada día que pasa emergen nuevas pruebas irrefutables y testimonios cruciales, consolidando de manera irreversible las acusaciones contra Kiko Hernández. No estamos hablando de meras sospechas infundadas o conjeturas vagas, sino de evidencias tangibles y concretas que están construyendo un caso irrefutable, inquebrantable. La estrategia de Kiko de denunciar a la policía a través de sus redes sociales ha sido, sin duda, el mayor error de su vida. Una imprudente patada al avispero que ha desatado una furia institucional imparable y justificada. La huida de FRZN, de alguna forma que aún estamos desentrañando, valida el enorme peligro que las autoridades ahora están desenterrando con minuciosa precisión. Comprenderá algún día la magnitud del daño irreversible y profundo que ha provocado, al punto que su propia familia, su refugio, tuvo que escapar de la inminente caída, buscando desesperadamente un puerto seguro lejos de él. Él se había erigido a sí mismo como el comandante supremo de Melilla, el amo y señor de un pequeño feudo personal, donde sus caprichosas reglas, y no las leyes del Estado de Derecho, prevalecían con total impunidad. Su llegada, en una época políticamente turbulenta donde incluso varios miembros del gobierno local fueron arrestados por escándalos, parece haberle imbuido una falsa y peligrosa sensación de inmunidad y omnipotencia. Pero la realidad tozuda es radicalmente distinta y mucho más cruda. La ciudad de Melilla no es un plató de televisión donde el guión se adapta a sus antojos y caprichos del momento. Melilla es un lugar donde la justicia opera con la misma contundencia, rigor y eficacia que en cualquier otro punto del territorio español, sin distinción de personas. Y la fama, lejos de ser un escudo protector contra la ley, puede convertirse en un amplificador de la responsabilidad y del escrutinio público, llevando su caída a niveles insospechados. La imagen de un Kiko Hernández altivo, desafiante e intocable se está resquebrajando dolorosamente para revelar una faceta mucho más vulnerable y, lo que es infinitamente peor, potencialmente culpable de actos que trascienden con creces lo meramente permisible y entran en la esfera de lo criminal. La caída de esta figura mediática es un reflejo fidedigno de cómo la soberbia desmedida y la absoluta falta de respeto a la legalidad terminan pasando factura, por muy alto que uno crea volar sin consecuencias. FRZN lo vio, lo supo desde el principio, y decidió que era imposible salvar a un hombre que se creía Dios, y por eso huyó, buscando la salvación para sus hijas y para sí mismo. Creía Kiko Hernández que su influencia era eterna e invulnerable a cualquier escrutinio judicial, incluso ante la ley implacable que ahora lo cerca sin piedad, forzando a su propia familia, la base de su vida, a una huida desesperada en busca de seguridad y paz. Como ya advertimos con contundencia en nuestra plataforma hace tan solo unos días, a Kiko Hernández le quedan, metafóricamente hablando, 2 telediarios en Melilla. Pero esta no es una expresión casual, una frase hecha o una predicción vana y sin fundamento. Es una profecía que, por todo lo que nos revelan nuestras fuentes confidenciales, está a punto de materializarse con una dramática celeridad que dejará a muchos boquiabiertos. La partida de Kiko de la ciudad no será, en ningún caso, una elección personal o un retiro voluntario, sino una obligación impuesta por la contundencia aplastante de las pruebas acumuladas y la severidad ineludible de las consecuencias legales inminentes que se ciernen sobre él. No se trata, de nuevo, de un simple cambio de residencia para un nuevo comienzo, sino de una huida forzosa ante un escándalo que lo superará por completo, dejándolo sin opciones,
así como dejó a FRZN sin la opción de permanecer a su lado, leal y comprometido. Él, sumido en su impenetrable burbuja de vanidad, aún no ha asimilado la magnitud apocalíptica de lo que se le viene encima. La detención es solo el prólogo, el inicio de una serie de eventos que culminarán en su destierro forzoso y sin honor, al igual que su marido, FRZN, forzosamente tuvo que exiliarse de su vida y de su hogar para proteger a sus hijas. Habrá más, mucho más. Y cada nueva revelación, cada puerta de escape que él intente, lo precipitará inexorablemente a un abismo de responsabilidades jurídicas de las que no podrá escapar. La maquinaria judicial, una vez puesta en marcha con todo su peso, es implacable e imparable, no distingue entre famosos y anónimos, tratando a todos por igual ante el sagrado peso de la ley. ¿Acaso Kiko, en su ceguera más profunda, no pudo prever que el mismo destino de exclusión, aislamiento y soledad que él mismo impuso a su familia sería, al final, el suyo propio, pero sin ninguna posibilidad de escapatoria, totalmente desamparado? La evidencia que se está acumulando incesantemente contra Kiko Hernández es pesada, tan abrumadora y contundente que la narrativa victimista que él ha intentado construir laboriosamente en sus redes sociales, la de un hombre perseguido injustamente por un sistema que le tiene manía, se desmorona por completo y sin piedad ante la verdad ineludible de los hechos. No es un capricho arbitrario de la policía local o de algún medio de comunicación con intenciones oscuras. Es el resultado tangible de un proceso de investigación minucioso, riguroso y fundamentado en pruebas irrefutables que no dejan el más mínimo resquicio a la duda razonable. Los documentos obtenidos con gran esfuerzo, los testimonios recabados de múltiples fuentes y las grabaciones que podrían existir en secreto, manténganse alerta, el golpe de efecto será mayúsculo. Pintan un panorama diametralmente opuesto al que Kiko ha intentado mostrar con sus apariciones públicas cuidadosamente orquestadas. La justicia seguirá su curso inalterable, sin importar la fama o el poder, y el show mediático que Kiko tanto domina y en el que se siente cómodo no podrá desviar la atención de los cargos reales y gravísimos que se le imputan de manera concreta. Estamos asistiendo al desenlace inminente de una historia que cambiará para siempre la imagen de uno de los rostros más conocidos y controvertidos de nuestra televisión. Una historia tan desgarradora y dolorosa que ni siquiera FRZN pudo soportar, prefiriendo la huida precipitada antes que ser parte de ella, de ese circo de horrores. ¿Será capaz Kiko Hernández de mirar directamente a la cámara y defenderse con coherencia cuando la verdad al fin sea desvelada por completo, sin trucos ni evasivas, sin el amparo reconfortante de su familia y frente al juicio implacable y demoledor de la sociedad, que no perdonará su traición? Pero lo más escalofriante de esta intrincada trama es que Kiko Hernández podría no estar solo en este pantano de ilegalidades. La naturaleza inherente de los delitos de los que se le sospecha con fundada razón: blanqueo de capitales, tráfico de sustancias ilícitas, irregularidades administrativas masivas, rara vez son obra de un solo individuo aislado, sino que suelen ser el resultado de una estructura organizada y compleja. Esto sugiere, de forma inequívoca, la existencia de una red, un grupo de personas que, consciente o inconscientemente, habrían colaborado activamente en operaciones ilícitas, facilitando, encubriendo o participando en sus actividades delictivas. ¿Quiénes son estas personas? Hay figuras influyentes de Melilla implicadas en este entramado, quizás con conexiones políticas o empresariales de alto nivel, que se creían intocables. ¿Hasta dónde se extiende esta oscura telaraña de complicidad, silencio cómplice y corrupción? La detención de Kiko podría ser tan solo el primer eslabón de una cadena mucho más extensa y peligrosa que amenaza con arrastrar a otros nombres, incluso a personalidades insospechadas y de intachable apariencia pública. La investigación sigue cada pista con minuciosa atención para desentrañar por completo esta maraña de intereses espurios y operaciones veladas. Este caso tiene el potencial explosivo de sacudir no solo los cimientos del mundo del corazón y el espectáculo, sino esferas mucho más poderosas y herméticas de la ciudad de Melilla. Este es el verdadero quien que aterrorizó a FRZN hasta la huida definitiva, el enemigo formidable que Kiko Hernández ha despertado sin medir las consecuencias, y al que se enfrenta ahora en la más absoluta y desgarradora soledad, sin apoyo ni consuelo. En resumen, la detención de Kiko Hernández en Melilla por cargos sumamente graves, el inquietante y doloroso abandono de su marido FRZN y la carta lapidaria de "se acabó", te lo había advertido tras sus previas y firmes advertencias de no ser su cómplice en tejemanejes ilegales. Sumado a las revelaciones contundentes que apuntan a una trama de blanqueo de capitales, tráfico de sustancias ilícitas y conexiones oscuras con el poder, marcan el inicio ineludible de un escándalo sin precedentes que sacudirá los cimientos de la televisión española y la política local.
Este es el final de una era para Kiko Hernández y el inicio de un proceso judicial que lo cambiará todo, sin vuelta atrás. La verdad, cruda y sin filtros, ha comenzado a salir a la luz pública, y no hay marcha atrás posible, y la huida desesperada de su familia, de sus propias hijas, es la prueba definitiva e irrefutable de la magnitud del horror. Para no perderte ni un solo detalle de esta impactante historia que te prometemos tendrá muchos más capítulos explosivos y reveladores, asegúrate de suscribirte ahora mismo a nuestro espacio. Te hemos contado en exclusiva lo que la prensa valiente de Melilla nos ha confesado bajo juramento, y lo que el desesperado acto de FRZN revela sin palabras. Esto es extremadamente impactante y apenas está comenzando, la punta del iceberg de un entramado mucho mayor. No te pierdas nada de lo que está por venir. Las próximas revelaciones te dejarán sin aliento. Suscríbete ahora mismo para ser el primero en conocer la próxima explosión informativa que desvelará todo. Nos despedimos por hoy, pero esto, querido espectador, continúa y promete ser de lo más grande que hemos vivido.